Bienvenidos chicos a la presente lección. En el tema de ángulos habíamos visto la clasificación de los mismos. Habían tres tipos de clasificación y justamente la tercera tiene que ver con sus características. Habíamos encontrado ángulos adyacentes complementarios y ángulos adyacentes suplementarios. Los ángulos adyacentes complementarios son aquellos que al sumarles nos dan 90 grados. Ejemplo, tenemos aquí en esta figura dos ángulos, uno de 45 y un ángulo de X grados. Nos piden justamente hallar el valor de X. Fácil, tú sabes que este tipo de ángulos suman 90 grados porque son complementarios. Lo que podemos ver ahí, lo que está circulado con rojo, nos permite determinar que es un ángulo recto o es un ángulo de 90 grados. Por ello es que al sumar 45 más X nos tiene que dar 90. ¿Qué hacemos en la ecuación? Fácil, despejamos X, 45 pasa a restar y finalmente encontramos el valor de X. Los ángulos adyacentes suplementarios, por otro lado, son aquellos ángulos que al sumarles nos dan 180 grados. Ejemplo, tenemos en esta figura dos ángulos, el ángulo de 110 y el ángulo de X. Vamos a determinar el valor de X. Fácil, sumamos y nos tiene que dar 180 grados porque nos damos cuenta que la figura, ya desde los puntos A o B, forman un ángulo llano. Un ángulo llano ya sabes que es aquel ángulo que te da 180 grados. Entonces aquí podemos determinar que 110 más X es igual a 180. Despejamos X, 110 pasa a restar y finalmente encontramos el valor de X. Tenemos en esta parte algunos ejercicios que vamos a desarrollar con ángulos adyacentes complementarios. Por ejemplo, en el número 1 vamos a encontrar el valor de X para la siguiente figura. Como nos damos cuenta que son ángulos complementarios, fácil, dices tú, voy a sumarles y me tienen que dar 90 grados. 4X es un ángulo, X más 10 es el otro ángulo, 90 grados tiene que darte la suma de ambos. Sumas las que tienen la misma letra, 4X más X, 5X, el 10 pasó a restar, X es igual a 80 entre 5 porque el 5 que multiplicaba la X pasó a dividir. Finalmente encontramos el valor de X. En el caso 2 tenemos también dos ángulos, también nos hablan de ángulos adyacentes complementarios. Empezamos a sumar. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es un ángulo y el otro ángulo es el ángulo X. La suma de ambos tiene que darnos siempre 90 grados en este tipo de ángulos. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, X igual 90. 25 menos 9 es 16, más X igual 90, 16 pasó a restar, finalmente encontramos el valor de X. En el caso 3, tenemos también dos ángulos complementarios, vamos a sumar. 6X más 20 más X igual 90. 7X igual 90 menos 20, el 20 pasó a restar. X es igual a 70 entre 7, el 7 pasó a dividir y finalmente encontramos el valor de X. Y en el último caso tenemos el ángulo 3X más 50 y tenemos el ángulo X. Ambos ángulos tienen que darnos 90 grados. 3X más X, 4X y el 50 pasó a restar. 4X es igual a 40 entre 4. X es igual a 40 entre 4, perdón, porque el 4 ya pasó a dividir. Finalmente tenemos el valor de X, que es 10. Tenemos aquí ejemplos, pero con ángulos adyacentes suplementarios. Nos acordamos que los ángulos adyacentes suplementarios forman ángulos de 180 grados. Entonces vamos a sumar, en este caso 130 más X igual 180. X se queda en su lugar, 130 pasa a restar y finalmente tenemos el valor de X. En el segundo caso es lo mismo, 108 más X más 12 es igual a 180. Sumamos en este caso los números con los números, 108 más 12 nos va a dar 120 igual 180. 120 en este caso va a pasar a restar y tenemos la respuesta que sería X igual 60. Por último, encontramos estos dos ángulos, el ángulo Y más 18 y el ángulo 112. Sumamos ambos ángulos, sabemos que nos tiene que dar un ángulo de 180 grados porque son adyacentes suplementarios. Ya sabes que adyacentes quiere decir que comparten un mismo lado. Sumamos
18 más 112 y tenemos 130. 130 pasa a restar y finalmente tenemos la respuesta para Y, que es 50. En base a esta clase que nosotros hemos realizado, tú tienes que resolver estos ejercicios que se te están planteando. Y eso ha sido toda la lección del día de hoy. Espero se haya entendido. See you later. God bless you.